Mi vecina intentó matar a mi familia con brujería. Hace un tiempo, cuando tenía 16 años, mis padres acostumbraban a ir de viaje a la Ciudad de México. El punto es que, en una de esas ocasiones en las que se fueron de viaje, recuerdo que era el mes de agosto, yo me encontraba solo con un tío y su esposa. Ese día, ellos se fueron a una fiesta a eso de las 7 de la noche. Yo me quedé viendo la televisión hasta las 9, pero me aburrí y me fui a mi cuarto. Me encerré y me dispuse a hablar por llamada con mi pareja de ese entonces. Alrededor de las 11 de la noche empecé a mirar sombras pasar, pero afuera de mi habitación. Es importante mencionar que en mi cuarto había un enorme ventanal que daba vista hacia la sala. Bueno, en ese mismo ventanal observé varias sombras pasar. Decidí no tomarles importancia, ya que no me considero una persona muy creyente de eso. Alrededor de media hora después, escuché unas risas fuera de mi habitación, y lo extraño es que se escuchaban muy cerca. Te pongo en contexto. Mi cuarto y la cerca de mi casa están muy distantes, aproximadamente a 70 metros. Entonces no me explicaba cómo podía escuchar las risas de afuera. Después, claramente escuché cómo arrojaron un objeto muy pesado. Incluso se sintió como toda la casa retumbó. Luego escuché el lamento de un bebé, algo horrible y muy cerca de la puerta de mi casa. Te juro que sentía que me volvía loco del miedo. Para ese momento, aún seguía con mi novia en la llamada. Incluso después me dijo que no escuchaba mi voz, sino varias voces, pero lo extraño es que yo estaba solo. Luego de eso, entré en un estado de shock cuando mi pequeño gato que recién había adoptado se acercó a la puerta y empezó a saltar y rasguñar de manera muy insistente y agresiva. Me di cuenta que el gato hizo eso porque parecía que una persona se paseaba por el pasillo, justo afuera de mi cuarto, y luego se paró frente a mi puerta. Supongo que te puede parecer ficción o mentira, pero te juro que fue lo más real que he vivido. Incluso a los pocos minutos escuché un lamento de una mujer desgarrador. En ese momento sentí como si mi mente abandonara mi cuerpo y vi esa maldita cosa. Era una esfera totalmente brillante, pero parecía que tenía muchas manos y seguía gritando. De verdad, era aterrador. Cuando creí que me estaba recuperando del shock, vi mi cuerpo tirado sin moverse y yo fuera de mi cuerpo. Es algo difícil de explicar. Del resto, no recuerdo nada. Quedé totalmente cegado, como si del susto me hubiera desmayado. Lo siguiente que sucedió es que mi tío y su esposa llegaron. Ellos dicen que me encontraron llorando sin poder hablar y solo abrazando la figura de un santo. Este era San Miguel Arcángel. Dicen que no podía hablar y que me tomó como una hora hacerlo. Solo balbuceaba y tenía que llorar para poder hablar. A los 3 días me encontraba un poco mejor y mi madre me llevó con una santera. Esta mujer me preguntó que qué había pasado y yo le conté todo sin miedo. Ella me dijo que lo que había visto y escuchado era una persona que estaba haciendo un acto de brujería dirigida a mi familia y a mi casa. El estruendo que escuché fue porque arrojaron una figura de la Santa en un ataúd de vidrio. Esto significaba que alguien de mi familia tenía que morir, pero la santera que hizo esto no lo llevó a cabo correctamente y al arrojar esa figura se rompió, por eso se escuchó el estruendo. El lamento que escuché se produjo porque fue atraída una mala energía por el trabajo que estaba haciendo esa noche. Pregunté que quién había sido y ella me contestó que fue una vecina que nos tenía mucha envidia, pensando que nosotros teníamos mucho dinero, cosa que no es real. Ella también sentía envidia porque en mi familia todos somos muy unidos, mientras que sus hijos están desunidos. Unos están en prisión, otros y uno de ellos está en Estados Unidos. El punto es que a veces no es bueno confiar en las personas y espero que puedas contar mi historia. Soy del estado de Hidalgo y por favor, cuenta mi historia de manera anónima. La Llorona me persiguió en Guanajuato. Buenos días, Pepe. Quiero contarte una historia que me pasó hace algún tiempo en un pueblo de Guanajuato. En mi juventud solía ser un joven que disfrutaba andar por la calle hasta muy tarde, ya sea en la plaza o simplemente caminando por las calles de mi pueblo. En una ocasión estaba cayendo una ligera lluvia, lo que me llevó a refugiarme en el kiosco del centro de la plaza, que se encontraba vacío. Yo era la única alma viva ahí
Y digo viva porque sentía muchas miradas sobre mí, pero al voltear para todos lados no había absolutamente nadie. Comencé a sentir cómo mi cuerpo se enchinaba, pues poco a poco aquella lluvia arreciaba más y más, hasta que se produjo un apagón de luz eléctrica. Fue ahí donde lo extraño sucedió. Un silencio absoluto invadió mi pequeño pueblo. Enseguida se empezaron a escuchar los aullidos de los perros, acompañados por el silbido del viento. Todo aquello era aterrador. Vivía a 10 minutos caminando y decidí retirarme corriendo para llegar lo más rápido posible a mi casa. Comencé aquel trayecto sin voltear para ningún lado, solo mirando hacia enfrente. Los aullidos seguían sonando cuando doblé una esquina donde había un enorme árbol. Algo me hizo detenerme de golpe, pues debajo de aquel árbol había una mujer muy extraña, que sin duda esperaba a que me acercara más a ella. Pero yo permanecía quieto, no porque no quisiera moverme, sino porque no podía hacerlo. Pasaron máximo 30 segundos de eso, cuando vi que aquella mujer comenzó a caminar hacia mí. En ese momento se escuchó un llanto aturdidor y salió don Chano, el dueño de la casa donde yo estaba paralizado, y me gritó: «Muchacho, ven, métete a la casa, si no eso te va a llevar», refiriéndose a la mujer que venía hacia mí. No sé de dónde saqué fuerzas, pero pude moverme y corrí hacia adentro de aquella casa. Don Trano me explicó que aquello que vimos era la Llorona, que se aparecía con frecuencia en aquel pueblo, pero yo nunca lo había experimentado hasta aquella noche de junio del año 2010.